Demencia temporal hasta... Ah, repetí el mismo lo que dijo el separador. Me parece que si el separador va a ser mi laburo, ¿para qué, no? No, mentira. Demencia temporal. En la tarde de Cítrica Radio. Es como cuando hacemos lo de arrancar el programa. ¿Cómo, Juan? Es como cuando hacemos lo de arrancar el programa de cero. Ay, me escucho doble de tortura. No, lo que quería decir es, ¿qué temones el Black Eyed Peas, Black Eyed Peas. Black Eyed Pizza. Hay hambre, te entiendo. Yo acá también hay hambre. Black Eyed Pizza. Sí, Pump It. Un temazo el que sonó recién. Temazo. Pero de nuestras épocas. Ya somos de la gente que dice de nuestras épocas. Ya. Una canción que trasciende todo. Totalmente. Eso era música, ¿no? El Duke. Eso era música. Vamos a sumar este debate a Lourdes Burgauer. Ella es integrante de Hemos sido engañadas, esa columna que desenmascara. ¿Cómo? Nada. Digo comentarios estúpidos. No digas así, no. Siempre queremos aquí tu opinión. Ya vemos en pantalla, vamos con el CEPA porque si no el gremio de separadores nos va a hacer un paro. Y la presentamos a nuestra querida Lourdes. Hemos sido engañadas. Un espacio feminista para romper el mundo a preguntas. Ahora sí, Lourdes, bienvenido una vez más a Demencia Temporal. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo están? Hola, Muy estás bien. muy hermosa, está muy acertada, es muy acertada la música de esta columna con la columna, como arranca, ¿vieron? Como tú, con ese tambor. Sí, es un gran tema. Con Viole fue como un amor a primera vista. Cuando lo escuchamos dijimos, es para la... ¿Cómo estás? ¿Estás sola hoy? Venga. Estoy sola. Ustedes también están con una baja. Estamos con una baja, es el día de las bajas. Estamos los tres medio soles hoy. Sí. Sí, estamos solos en Bueno. general. Empezaban a... Se ponía re dark todo. Se abrió el debate. Las extrañamos. No, sí, igual extrañamos a las chicas. Por supuesto. Hoy la familia Otero Brenner no está en nuestro corazoncito y va a estar próximamente entre nosotros nuevamente. Mientras tanto, estamos los que estamos. Cualquier cosa. Claro. Hacemos cualquier cosa mientras tanto. Sí, hacemos cualquier cosa. Exactamente. No hay orden. Bueno, sí, te digo, sí. Vos sí pones orden. Yo veo el programa de hoy, la verdad, admirable. ¿Y Juan Cabotti, vos cuando no está tu madre? ¡Epa! ¿Qué pasa? Te portás muy bien, te autorregulás. Me autorregulo, ¿viste? Es que Pasa algo de eso, sí, como Es que como cuando el ella nene. me relajo y acá estoy tengo que hacer buena letra por ella, siento, no sé. Como Claro. que estoy en representación, como que soy Julio Otero y Juan Cabotti. Claro, exacto. Soy ambas cosas. igual... Sí, es como... Perdón, te vi que... No, que flasheé con lo que dijiste porque Juan y yo como que Juli nuestra madre radial, yo sería por una Sí. cuestión etaria obvia, hermano mayor, Juan hermano menor, somos como esos hermanos que se quedan solos, vamos a hacer alta fiesta, un desastre y terminamos de golpe como ordenando, como, mirá, podemos cambiar la Sí. alfombra. Sí, se ve eso, están autorregulados. Pero después cuando llega mamá, se portan mal, hacen eso. Y Los niños a veces hacen eso, ¿viste? Como llega la mamá, se portan mal, Es pero... para ella el quilombo. Sí, exactamente. Bueno, ya le voy a informar, porque además ha llegado la hermana mayor. ¡epa! Se picó. Llegado la hermana mayor. Se picó en serio. Hay mucha familia, medio confusa esta familia, como que somos hermanos, hijos, somos una familia particular. Hay algo que toma protagonismo hoy y que nos va a seguir mostrándonos dónde estamos parados y descubriendo lo que nos rodea, porque hoy directamente como que se busca replantear el diccionario, se busca replantear los significados que nos rodean, así que es muy intenso lo que te traes entre manos, Lourdes, ¿verdad? Quieren atropellar todo, diría Stanislao. Vengo a atropellar todo, exactamente. Pero a pedido del público, quiero decir, ¿eh? Epa. No es que nos hemos metido acá, digamos, de una manera como unilateral, sino que durante ya las 13 columnas, esta es la columna número 13, hemos tenido ya algunas Ay, amo devoluciones. el número 3. Ay, sí, yo también. Hemos tenido algunas devoluciones de nuestro público, de nuestros oyentes y nuestras oyentes,
Y claro, hay una parte de nuestro público que nos ha dicho, a mí y a Viole, que usamos a veces palabras que no tienen la más mínima idea de a qué nos estamos refiriendo. ¿De ¿Bien? qué están hablando? Exacto, ¿de qué están hablando estas chicas? Entonces, claro, con Viole y yo nos damos cuenta que estamos acostumbradas a hablar de cierta manera, que muchas veces no coincide con los modos o aprendizajes de otras generaciones. Entonces, para ellas hablamos como en una especie de idioma del nuevo mundo. Paralelo. Exactamente, paralelo, y no hablo solo del lenguaje inclusivo, sino algunos términos, nombres, conceptos que traemos usualmente a la columna y que los damos por sentado, pero es cierto que por ahí no todos saben a qué nos estamos refiriendo. Y entonces acá nos pareció interesante. Hay interés, hay intriga, hay pedido, entonces íbamos a darle un espacio a esto. Antes que nada, para mí hay que aclarar algo, digamos, que esto es muy, muy de psicóloga lo que voy a decir, que es que, bueno, no todas las palabras nombran las experiencias. Como que las palabras tienen un límite, ¿no es cierto? Son muy necesarias, pero también hay algo de nuestra experiencia singular que queda por fuera de las palabras y de las definiciones. Y entonces cuando construimos definiciones es para entender y evidenciar o actuar sobre algo de la realidad, para identificarnos políticamente. Y muchas veces para darle visibilidad a algo y poder transformarlo, porque todo lo que no nombramos, o nombramos de una manera, qué sé yo, poco inclusiva, queda por fuera de nuestras enunciaciones y entonces se vuelve invisible. Entonces, nada, por eso es tan importante nombrar, no como un capricho, digamos, y por poder ser desde una posición como de policía del nombre del lenguaje y definir al otro, sino de pensar qué categorías, digamos, qué palabras nos ayudan a explicar la realidad y a incluir a todos y a todas en nuestro lenguaje. Sí, Lourdes, que adhiriendo, porque es muy interesante lo que decís. Decime si lo estoy interpretando bien también, porque el lenguaje también visto como una construcción social, no como algo estático que nos modera, sino como una construcción y un desarrollo que es un debate subjetivo cotidiano, te diría, ¿no? ¿Va por ese lado? Exactamente, de hecho es esto, Debbie, que vos decís, el lenguaje es dinámico, y así como nombramos las cosas, como nos nombramos, eso puede cambiar con el tiempo, digamos. Pero sí es interesante poder a veces tener como algunos nombres en común como para entendernos, ¿no? Como para decir, bueno, cuando yo llamo a, no sé, cuando digo blanco me estoy refiriendo a este color, sin embargo, por ejemplo, está el típico ejemplo de los esquimales que ven a no sé cuántos tipos de blanco, y vos ves blanco y ves un blanco, y de repente un esquimal ve 25 tipos de blanco. Bueno, esa es una cosa que me decían a mí en alguna materia de la universidad y que he repetido, no sé realmente si es así, pero me parece una linda metáfora. Bueno, empecemos antes que nada con dos definiciones, que son, ¿qué carajo es la orientación sexual? Perdón el otro día mis amigas me criticaron que me dijeron que decía muchas malas palabras, perdón. No, yo banco la radio insulto. Ok, bueno, ¿qué es la orientación sexual y qué es la identidad de género? Empecemos por la orientación sexual. Es la atracción física, emocional, erótica, afectiva y espiritual que sentimos hacia otra persona. Entonces, estas personas pueden ser del mismo género, del género opuesto, de ambos géneros. Porque se me cortó un segundo y quiero escucharlo bien. Dijiste orientación sexual. Sí, bien. Es la atracción física, emocional, erótica, espiritual y afectiva que sentimos por otra persona. Bien. Esa otra persona puede ser del mismo género, puede ser de otro género, o del que tenemos nosotros, o puede ser que me gusten o me sienta atraído por, digamos, más de un género, ¿no? O por cosas que no tienen ningún tipo de género. Por seres humanos, me parece decir a mí. Por otros seres humanos que quizás no se definen en un género en específico. Ahora lo vamos a ver a eso, ahora lo vamos a ver. En cambio, la identidad de género es una forma en la que cada persona se autopercibe, es la forma en la que cada persona se autopercibe. Por eso puede corresponder o no con el género asignado al nacer. O sea, cuando las personas nacemos, se nos asigna un género. En general, varón o mujer, y en general tiene que ver con ciertas hay una corresponsabilidad, una cosa corresponsabilitiva, y me acabo de inventar una palabra, pero se corresponde con la genitalidad. Claro.
Inventé una palabra. Es muy técnica la columna de hoy. Es Es muy muy técnica. técnica Acá la hay- columna de hoy. No, acá, vinculado a la conformación genital del bebé o del nacide. Exactamente, exactamente. En general lo que sucede es, bueno, esta cultura hermosa en la que estamos inmersos, se decidió, digamos, se consensúa que una persona nacía con vagina, bueno, listo, mujer, le regalamos después una cocinita, después le enseñamos a ser buena ama de casa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la identidad de género? Cuando al nacer se nos asigna ese género, podemos identificarnos o no a lo largo de nuestra historia con ese género que nos han impuesto. ¿Bien? Claro, sí, sí. Puede ser que corresponda o puede ser que no. Y es un proceso que es siempre singular, aunque no se puede disociar de nuestro contexto, de nuestra cultura, de nuestras circunstancias, o sea, de nuestra familia, de nuestros educadores, de nuestra religión, de nuestros amigues, digamos. Digamos, todas esas cuestiones que rondan en torno a una persona tienen que ver y conforman su proceso identitario, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estas dos cosas, vamos a ir con la primera definición así como de palabra que usamos siempre y que no se entiende nada, que es cisgénero. Cuando nos dicen, chicas, ¿qué es cisgénero? O sea, no entendemos qué es cisgénero. De verdad, hay mucha duda sobre esto. Bueno, Sí. vamos a aclararlo. Cisgénero somos las personas, y digo somos porque yo me considero cisgénero, que al género que se nos fue asignado al nacer, nos identificamos. Es decir, a mí cuando nací se me asignó, se me impuso el género femenino, y yo me siento identificada con ese género. Claro, claro. ¿Bien? Y eso no tiene que ver con la orientación sexual, eso está bueno. Claro. Que hay gente que los confunde, ¿viste? Como Exactamente. Claro. Exactamente. Una persona puede ser un muchacho cisgénero, se identifica con, se corresponde con los parámetros de masculinidad que subyacen en el mundo que lo rodea y puede sentir atracción por otro muchacho. Exactamente. Eso tiene que ver con la heterosis normatividad. Pero antes de llegar a la heterosis normatividad, vamos a hablar de qué sería heterosis, digamos, ¿no? Que son aquellas personas, como decían antes ustedes y como traía yo, cuya identidad de género coincide con el género asignado al nacer, ¿sí? Y que además su orientación sexual es hacia las personas del género opuesto en términos binarios. En términos binarios hablamos de varón-mujer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el heterosis patriarcado, la heterosis normatividad? Bueno, es un régimen social al que estamos sometidos y sometidas, que impone que la heterosexualidad y la identidad de género cisgénero son las únicas formas, identidad como normales, naturales o aceptadas. O sea, el mundo está pensado para estas identidades. Entonces, su correlato, o sea, si el mundo está pensado para aquellos y aquellas que son heterosis, o sea, si el mundo está pensado con esta norma, el correlato es que se margina, se persigue, se censura a las personas que no cumplen con esta regla, o sea, que no son cisgénero ni heterosexuales. Entonces, este sistema lo que hace es naturalizar una supuesta coherencia, y acá viene perfecto lo que decía Juan antes, que sería una cosa así: cuerpo biológico, ¿no? Género y orientación sexual. Entonces, este sistema nos hace pensar, o hace pensar a la gente, o lo que nos mete así en la cabeza de una manera bastante cruel, es que un cuerpo biológico, por ejemplo, un varón, se le asigna sin pensarlo un género, que significa, un cuerpo biológico, es decir, una persona nacida con pene, se le asigna un género, que es el género masculino, y que naturalmente se sentiría como atraído por personas que son mujeres, o sea, del género opuesto. O sea, estas tres cosas aparecen como si fuesen el orden de la naturaleza. Y como sabemos, si existe el lenguaje, la naturaleza no existe, porque primero es nombrada por el hombre y por la mujer y por los seres humanos. Entonces, esta norma, digamos, con la que crecimos muchos,
lo que hace es excluir a muchísimas multiplicidades identitarias. Entonces, cuando hablamos de heteronormatividad o heterocisnormatividad, estamos hablando de una sociedad que expone y que vulnera a cada persona que pretende romper con esto determinado. Entonces, es una regla como totalmente binaria que elimina la multiplicidad de formas de habitar este mundo. Investigando sobre este tema, me topé con un libro que siempre recomiendo, que es Infancias Libres. Bueno, no importa, dos extractos, dos citas de dos libros distintos que me gustaría leerles Sí. porque tiene que ver con esto. Por favor. Susana Pita, en un libro que se llama Los prejuicios lastiman, escribe: damos por sentado que las niñas y los niños son heterosexuales, y así los tratamos desde que nacen. Para quienes descubrimos nuestra sexualidad diferente a este estereotipo heterosexual en la etapa de la niñez, se nos limita la posibilidad de vivir nuestro desarrollo plenamente y crecer en libertad. Por otro lado, Alan Otto Prieto, en Infancias Trans, nos dice en una parte de su escrito, y nos cuenta su experiencia diciéndonos: ella, desde que comenzamos a relacionarnos, sabía que yo era un niño especial. Nunca sentí en ese entonces la necesidad o el deseo de cambiar mi nombre o de decir que yo era un varón. Lo que recuerdo es que no me gustaban las cosas de chicas y siempre me sentía ajeno a los juegos y a las imposiciones de las y los adultos. Por eso quería tanto a mi seño Susana, porque ella no me retaba y no me encasillaba en lo que yo tenía que hacer. Creo que mi sonrisa y mi cara de felicidad le bastaban. Me quería por quien yo era. Wow. Entonces, cuando podemos escuchar las experiencias, digamos, de personas que habitan el mundo de una manera en la que quedan por fuera de esto tajante, opresor y cruel que es el sistema heterosis, podemos entender que sí estamos como performateados de una manera y hay que cuestionarnos y preguntarnos de dónde viene y qué reproducimos. Además también... Estimando. Además también este caso tan fuerte, la última frase de quién fue, perdón, que me pareció el que hablaba de su sueño, Susana. De Alan Otto Prieto, en Infancias Trans. Esto de que de alguna manera no solamente se plasma desde el nacimiento y la parte hasta burocrática, ¿no? De cómo te registran burocrática y socialmente, sino que se extiende hasta el jardín, la primaria, la secundaria. De alguna manera convivimos con categorías preexistentes en donde uno antes de nacer, de llegar al mundo, ya los padres, madre, padre, puede saber, o la persona que lo gesta, puede saber de qué sexo es, qué género tiene, o qué género tiene según se entiende, ¿no? Según el concepto social del mismo. Entonces, me parece que es muy sano esto de repente, desde niveles muy pequeños, o hasta la propia identidad en su totalidad de UNE, poder... Todos en conjunto ponerlo en juicio, decir de dónde viene esto, porque hablamos de cosas que cuando no habíamos llegado ya nos estaban esperando, ¿no? No las elegimos definitivamente. Y qué aliviador debe ser para una persona que atraviesa esto, amén de que aún falta muchísimo institucionalmente para contemplar toda la contención que personas con tanta opresión desde su propia familia incluso padece. Que es sano poder escuchar casos así y que uno pueda entender que no está sola en esto, ¿no? Totalmente. Sí, y lo clave que es la infancia, ¿no? Sí. Lo clave que está ahí. A Lourdes le dicen cosas. ¿Qué pasó? No. Cosas, le piden cosas. Es que estoy buscando un libro. No, Estoy buscando un libro porque algo de lo que dijo Tevi me resonó una frase que le vi a la mañana de Judith Butler y quería ver si podía encontrar el libro y como citarlo. Qué lindo, Vivo. Impresionante. Claro, No se claro, consigue amigo, ninguno. Mientras yo amplío lo que estaba diciendo, que lo clave que es, bueno, también en la línea de lo que veníamos hablando de las columnas anteriores, ¿no? El tema de la ESI proposta, la ESI bien aplicada y no como un evento así aislado de un día armar una jornada, sino que atraviese toda la escolaridad. Y desde muy pequeños, eso para mí es lo más importante. Totalmente.
Sí, sobre todo que nos permita también hacernos preguntas. Yo no les voy a mentir, cuando preparaba este tema, la verdad es que me conflictuaba muchísimo hacerlo, porque por un lado, digamos, una es consciente de sus privilegios, entonces hablar de ciertas cosas como siempre con mucho cuidado de no estar como queriendo hablar de la experiencia del otro, pero a la vez poder como brindar como desde el lugar que tiene cada una, como la posibilidad de hacernos determinadas preguntas o generar como esto, una pequeña investigación para que o alguna otra persona que está del otro lado que no tenía idea a qué se refería, digamos, con algunos términos, pueda como decir, mirá, es esto. Y sobre todo nombrar, porque tuve un debate con unas amigas antes de la columna y todo, como que lo que yo pienso es que nombrar limita en algún punto, pero también posibilita. O sea, es como las dos cosas, ¿viste? Y eso es un debate como re filosófico, y no es mío, claramente, y no es de hace muchísimos años. Pero como lo que pienso es que yo he leído algunas experiencias de determinadas personas que por X o por B no responden a esta norma de la heteronormatividad. Y cuando pudieron entender qué eran o que lo que les estaba pasando tenía un nombre y que podían compartirlo con esa experiencia con otras personas, eso fue sumamente, fue un alivio, fue un hallazgo para esas personas. Total. Entonces a veces pienso que nombrar sirve para eso, ¿no? Para poder identificarnos y entender que hay otros que viven el mundo de esa manera y también entender, en mi caso, por ejemplo, los privilegios que tengo. Digo, cuando yo, se puede decir muy liviano de cuerpo, el mundo es heterosis, y yo obviamente lo puedo decir mucho más liviana que una persona que no lo es. Porque, claro, tengo muchísimos privilegios en ese sentido. Entonces, bueno, es un tema que es interesante para que podamos, sin romantizar, sin entrar a ser como muy dramáticos tampoco, pero sí ser conscientes de que estas maneras de nombrar las cosas crean los mundos en los que habitamos y podemos transformar esta realidad en la que vivimos si empezamos a nombrar de otras maneras y a incluir preguntas y a incluir no sé cómo decirlo, como sí, es qué sé yo, me enmarañé. No, pero está muy bueno lo que dices no sé qué hay que escribir y quiénes, pero sí dar lugar a que esto como emerja, digamos, y escucharlo y tratar de hacernos preguntas, reproducirlo y también equivocarnos y no saber bien qué decir. Creo que tiene que ver un poco con todo esto. Además está bueno porque es muy terrenal esto de esta columna, incluso, ¿no? Cuando hablamos del término cis, se nota que es algo que estamos todos aprendiendo a emplear correctamente, a cómo identificar, porque no se trata de respuestas correctas o incorrectas, sino se trata de una disposición a contemplar y entender que el mundo es más complejo, más diverso de lo que creemos, de que hay categorías preexistentes que está bueno poner en tela de juicio, a mente de cómo se sienta cómodo cada uno y siempre en pos de tener o iba a decir un país, no, tener un sistema, un mundo, es más fuerte que las fronteras, tener un mundo más inclusivo. Incluso, no quiero desviarme, yo tenía un par de dudas o algunas real dudas sobre algunas palabras que digo, ¿cómo se empleará esto? No quiero irme a las ramas, no sé si, no quiero pisar tu hoja de ruta, Lourdes, vos... pregunto, por ejemplo, me pasaba con el término que lo escuché en algunas canciones, en algunas movidas también, paqui, y yo dije, digo, que me da vergüenza a veces pensar, pero ¿qué significa? Y digo, no, voy a quedar como re afuera, va a parecer como que no estoy a favor del término, pero tampoco sé qué es. ¿Se usa medio flashé? ¿Qué onda? Sí, paqui. Paqui, entiendo, digamos, que se le dice a las personas que somos hetero, digamos, ¿no? Pero también como que es como... ¿De dónde salió? No sé de dónde sale, pero también creo que es una categoría como... Lo he discutido mucho esto también con amigas. Tenemos el paquitómetro con mis amigas, mis amigas lesbianas, que obviamente siempre soy la más paqui de todas.
pero creo que, o sea, que es un término que no sé de dónde sale, habría que investigarlo, de dónde viene, o habría que preguntarle a alguien que lo use mucho, pero sí creo que nombra a las personas hetero, y no solo a las personas, sino también como que es un adjetivo, eso es re paqui. Claro. Tal o cual cosa es re paqui, que es como re heterosis, entiendo yo, ¿entendés? O eso es sos re paqui, ¿entendés? Como una onda así, Lur, sos re paqui. Entiendo que también es una manera de como nombrar a lo heterosis y que eso pueda ser como usado casi como un ninguneo, digamos, que no ha sido, o sea, como de tratar a la norma sería de una manera, esto estoy inventando, no sé qué opinan ustedes que son más jóvenes que yo, que la usan más capaz, pero como de ningunear a la norma, decir, sos muy paqui. Sí. A ver, ¿Te pisé, Juan? Mis amigas me dicen paqui igual heterosexual. Acá heterosexual, listo. Sí. Me lo simplificaron así. ¿Qué tanta academia, Lourdes? ¿Qué tanta academia? ¿Qué tanta academia? Paqui igual... No, claro. que es muy de, por ejemplo, no sé, hay una cuenta de Twitter que se llama Cosas de Hétero, que se burla de eso, que dice, no sé, tener de fondo de pantalla a un auto, Cosas de Hétero. Sí. Que es una mofa de la normativa heterosexual que creo que lo hace... Ojo, por ahí alguien dice, no, mira, me parece que esto silencia, como que termina siendo lo mismo. Es un debate súper abierto, súper enriquecedor. Pero sí, me imaginé que iba por ese lado como... Paqui como sinónimo, como una pequeña bufonada en torno a la heterosexualidad. Obvio que podemos profundizarlo, pero Lourdes, no sé si cómo querés proseguir como para darle un cierre de si querías profundizar algún término, sumar otro, alguna conclusión, alguna pregunta que quieras dejar picando, como vos quieras. Mira, quedó toda una cuestión así en relación, digamos, estuvo buenísimo lo que surgió en la columna, el debate, digamos, pero quedó toda una cuestión más de lo que es la comunidad LGTB y algo que había como traído en relación a eso, pero me parece que es bastante largo como para abordarlo como rápidamente, que, digamos, como que tiene que ver con esto que se nos era pedido de como, bueno, que, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe qué es la intersexualidí, ¿no? Entonces, como algo en relación a estos términos que siempre igual, digo, se pueden googlear, se pueden buscar en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, tienen un montón de información en sus páginas, hay un montón de activistas. Por ejemplo, me parece interesante, como para ir cerrando, que en vez de decirles yo qué es lo que yo pude investigar y lo que yo aprendí en relación a la intersexualidad, me parece más interesante pasarles el Instagram, por ejemplo, de _Caterina Ferrara, que es una militante, escritora, activista, intersex, que la información que yo les iba a decir sale de ahí, digamos. Entonces, y bueno, de algunos otros lugares también, pero no importa. Fundamentalmente, ella lo organiza de una manera muy piola. La vuelvo a repetir, _Caterina Ferrara, todo junto en Instagram. Y entonces también poder animarse a acercarse frente a la duda, frente a la pregunta. Hay un montón de material, por ejemplo, una amiga para hablar del tema de la categoría política, de lo que significa ser lesbiana y ser gay, que antes era más, estaba solo asociado a la orientación sexual, digamos, ¿no? O sea, a la atracción física, sexual, emocional, espiritual, afectiva, que es la que hablábamos antes. En realidad hoy lo que podemos entender es que además de ser una orientación sexual, no es solo eso, sino que también es una identidad política. En este sentido, por ejemplo, una amiga me recomendó que lea a Monique Waiting, o Whiting, no sé cómo se pronuncia, que es una escritora feminista francesa que hizo, por ejemplo, unos aportes zarpados sobre lo que es la teoría feminista lesbiana. Hay un libro que ella, un ensayo, digamos, que ella escribe que se llama El pensamiento heterosexual, que todavía no lo leí, después se los cuento, pero parece que ella dice, por ejemplo, las lesbianas no somos mujeres. Polemiza, ¿no? Ahí me pone el Instagram. Sí. Gracias a la producción que no se lo pase, esto es en vivo. Producción en vivo. Hay que agradecerle a la gente de ahí atrás. Bueno, por ejemplo, lo que piensa esta pensadora, lo que dice, digamos, es, así como para polemizar, las lesbianas no somos mujeres, ¿no? Y hace toda una cuestión sobre la identidad lesbiana, que es súper interesante para él. Entonces,
Por eso, digamos, es interesante por ahí ir a estos activistas, a las personas como militantes, también un poco a la academia, acercarnos a alguien, a las páginas del gobierno, a ver qué está pensando, digamos, el Ministerio de Salud y la de Educación en torno a este tema. Y por ahí, nada, también, digamos eso, buscar información cuando decimos, no entiendo lo que dicen. No entiendo de qué hablan, la información está. El tema es por ahí saber a dónde buscarla y a dónde referirse. Y para cerrar, ahora sí, Tevi, perdón. No. Esta frase que no sé si tiene que ver con la columna en sí, pero tiene que ver con algo que vos trajiste y que me encantó hoy a la mañana, así que la voy a leer igual, que es del libro de Judith Butler, El género en disputa, es este. ¿Lo vemos en pantalla? Yo no lo leí todo, chiques, es muy complicado. Pasa. Lo vemos en pantalla. Es muy complicado, yo no lo leí todo, pero fui leyendo de apartes. Y la que dice es lo siguiente, en la página 275 exactamente, por si lo quieren ir a buscar. Los géneros no pueden ser ni verdaderos ni falsos, ni reales ni aparentes, ni originales ni derivados. No obstante, como portadores creíbles de esos atributos, los géneros también pueden volverse total y radicalmente increíbles. Wow, Judith Butler. Judith Butler. Le cierro con eso, chiques, no sé qué más decirle, lo digo todo. Completísimo. Con una Rita Butler, nada. Muy académico todo hoy. Muy académico todo. Muy académico todo. Me parece que... Sí, y merecido porque ha sido una columna que ha recorrido lo empírico, lo académico y lo imprescindible, que es que necesitamos conocer y aprender y bucear para poder tener una mejor sociedad, un mejor conocimiento. Lourdes, impecable, la verdad impecable, súper dinámico. Agradecerte y nos queda un montonazo de material para el próximo jueves, así que te esperamos. Exacto, nos vemos el próximo jueves. Les mando un beso enorme y gracias por todo desde acá, desde Paquilandia. Hasta el jueves, hermosa Paquilandia. Lo cerró ella, vamos a un tema porque el cierre lo ha hecho ella. Lourdes, la rompiste toda. Vamos con Gwen Stefani de Sweet Escape. Ya volvemos.